Entonces, vamos a ver el pueblo en general, cómo es ese sujeto, cómo es conjunto de las asambleas constituyentes. La clase anterior les enuncié y les dije que era una asamblea nacional y una asamblea constituyente. En general, la asamblea está a cargo de la voz del pueblo y vamos a ir especificando cada una de las temáticas. Primero, ¿qué es pueblo? Michael, si me ayuda leyendo, tal vez. Ya, el pueblo. La palabra del pueblo proviene del latín populus. Ujú. Esto quiere decir que un pueblo es un conjunto de personas que se consideran de una sola entidad. Ya, es decir, que por pueblo entendemos, como puede ser, como se puede ver en la imagen, que es el conjunto de personas que tienen una misma visión, una misma identidad. ¿Cuál es la identidad propia aquí del ecuatoriano? Regresando a lo mismo de filosofía. ¿Alguien, alguna idea? El idioma. Ya puede ser en este caso de ciudadanía el idioma. ¿Qué más? ¿Qué idioma, por cierto, nosotros hablamos en general? ¿O hay un montón de idiomas? ¿No? Hay que tener un poco de cuidado, por ejemplo, a partir de la nueva constitución del Ecuador con la cuestión del idioma. Si somos un pueblo o un país multiétnico y multicultural, ¿qué significa eso? Que sea multiétnico y multicultural. Hay varias culturas. ¿Ya? ¿Y qué significa que haya varias culturas? Que va a haber también varios idiomas, ¿sí? Idiomas. Y ideologías. Muy bien. ¿Qué significa entonces, gracias Flores Rodríguez y Buitrón, que cuando nosotros hablamos de un pueblo, todas esas personas tienen una misma visión? A pesar de que en el Ecuador hay varios pueblos autóctonos, varias ideologías y varios pueblos con diferentes concepciones y diferentes idiomas, todos residimos bajo el mismo territorio. Entonces, por más que haya identidades diferentes, sobre todo en los países latinoamericanos, con la palabra pueblo hablamos de esas personas que tienen un objetivo común como nación. Y hay que diferenciar la perspectiva del pueblo autóctono del pueblo en general. ¿Por qué razón? A veces podemos confundir que pueblo es solo las personas que viven en el campo. Entonces hay que tener un poco de cuidado con la palabra. Pueblo en general, de la palabra latina populus, habla de ese conjunto de personas y en este caso hablamos del conjunto de personas que habitan dentro de nuestro país y que son reconocidas ahí sí dentro de la nación por medio de su cédula. ¿Sí? Dice, Sí, le escucho. Carlos Carrera tiene problemas de internet, no va a poder entrar, está que se le va y le viene, intenta conectarse con el teléfono y no puede. Ya, no Por hay favor, que problema. le explique. Ok, gracias. Bien, entonces entendida la palabra pueblo. En el caso para el tema de hoy vamos a utilizar pueblo con el sentido amplio de la palabra, no a las personas de un lugar específico, sino a la comunidad en general que tiene una sola identidad. En el caso de los pueblos de cada país, hablamos dependiendo de su situación en cada nación. Vamos con asamblea constituyente. ¿Alguien que me ayude con asamblea constituyente así rápidamente? Yo, Licen. ¿Ya? ¿Quién? Asamblea, reunión de los miembros de una colectividad para discutir determinadas cuestiones de interés común y en su caso adoptar decisiones. Ya, muchas gracias. Entonces, en general es una reunión de miembros de la colectividad. Eso es una asamblea. ¿Y qué sería asamblea constituyente? ¿Cuál es la característica de que sea constituyente? ¿Alguien? Está el Que término se va a crear asamblea. la constitución. Ya, muy bien. Es decir, que es la reunión de los miembros de la colectividad. ¿De qué colectividad? De nuestra nación, por ejemplo. ¿Elegidos por quién? Por el pueblo que vimos anteriormente. ¿Con qué objetivo? Generar una nueva constitución. Entonces, la Asamblea Constituyente está a cargo directamente de generar
una nueva constitución. Se reúnen las personas para generar esta nueva constitución. ¿Qué es la constitución? La ley máxima de un país. Muy bien, gracias. La ley máxima de un país. ¿Qué significa? Que agrupa todas las normativas que tienen como objetivo normar y tener la visión del país en conjunto. Por ejemplo, el Ecuador tiene una visión propia de su identidad como ecuatoriano y la persona que venga a querer residir dentro de nuestro país tiene que acogerse a la Constitución. ¿Por qué se dio la última constituyente? ¿Alguien se ha preguntado? ¿Por qué se dio la Constitución de 2008, la constituyente de 2008? Para cambiar la idea de la anterior. Bueno, muy bien, gracias Francis. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Por qué Incluir más? los derechos de la naturaleza. Otra sí, incluir algo que no se estaba tomando en cuenta, que es la naturaleza. ¿Alguien más? ¿Por qué más se dio? La crisis política. Muy bien, gracias Marcillo. Sí, la crisis política que se estaba dando y la caída de los presidentes tan abruptamente, no digo que se haya mejorado tanto, pero por lo menos ya no tenemos esos procesos tan abruptos como era en la antigüedad, que los presidentes subían, estaban unos meses, un año y caían porque la Constitución no garantizaba derechos. Muy bien, gracias. Entonces tenemos entendido que el pueblo es aquel que decide quiénes van a la Asamblea Constituyente, como se puede ver aquí, que es la Asamblea del Ecuador, donde la Asamblea es principalmente la reunión de los miembros de una colectividad y cuando es constituyente tiene la perspectiva de cambiar la Constitución. Vamos, ¿qué es el pueblo soberano? Hemos visto que el pueblo en general son las personas que tienen una misma visión. ¿Qué es el pueblo soberano? ¿Alguien que me ayude leyendo rápidamente? Un pueblo soberano es el que goza de libertad y ejerce su autodeterminación para definir sus propios destinos, leyes, formas de gobierno, gobernantes, modos económicos, políticos o culturales, sin injusticia alguna de otros estados. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuándo decimos que ese pueblo es soberano? ¿Alguien que le defina rápidamente de lo que dice ahí? Ya me ha ayudado leyendo. ¿Alguien más que quiera decir así rápidamente desde sus palabras qué es entonces el pueblo soberano? Alguien que goza su libertad. Ya, más que alguien, un conjunto de personas, porque con pueblo hablamos siempre que es este conjunto de personas, no olvidar eso, ¿ya? El conjunto de personas que gozan de su libertad. ¿Qué significa que gocen de su libertad, Michael? O sea, ser libres, profe. Ya, pero ¿qué es ser libres? Desde su punto de vista, lo que usted piense. No. Miren la Chuta. imagen, miren la imagen. ¿Qué es ser libres? ¿Alguien más que le quiera ayudar? ¿Qué es libre? Porque nosotros escuchamos a veces, el pueblo es libre de tomar sus decisiones, pero no entendemos ni el concepto libertad. Miren la imagen no está de gana. ¿Qué es ser libre en este caso? ¿Alguien? Tener derecho. Poder expresar. Ya, tener derecho, ¿qué es tener derecho, Yepes? Seguimos dando la vuelta con conceptos que no logramos centralizar. Cuando nosotros hablemos, porque yo les muestro aquí concepciones muy puntuales que desglosan el tema central, porque es importante tener en cuenta los términos que nosotros hablamos. A veces, como les digo, nosotros hablamos de libertad, de pueblo, y a veces entendemos dos cosas o tres cosas diferentes sobre libertad y pueblo. Tenemos que decidir qué realmente, si es que decimos que el pueblo es el conjunto de las personas, como se puede ver aquí, y el pueblo soberano es aquel que goza de libertad, entonces, ¿qué entendemos realmente por libertad o por autodeterminación? Sí, seguimos con la imagen. ¿Alguien más que me pueda ayudar? ¿Algo más concreto? Que pueden decidir por sí, por sí mismos. Ya, una de las consideraciones es que, como se puede ver en la imagen, cada uno nosotros tenemos la determinación, es decir, tenemos la posibilidad de decidir por nosotros mismos y actuar desde nuestra propia voluntad. Alguien decía, la libertad es una cuestión de decisión.
tiene que ver con la decisión, porque cuando hablamos que el pueblo es soberano, es aquel pueblo que tiene la posibilidad de elegir, ser elegido sin presiones externas. Cuando el pueblo es soberano, también tiene la posibilidad de exigir a sus gobernantes el paso o la posibilidad a que den cuentas de lo que están haciendo. Bien, entonces vamos a ir determinando un poco más ya la consideración del pueblo soberano. Vamos con la asamblea, regresando a la consideración de asamblea, ya vimos cuál es la definición, reunión de miembros de una... ¿Sí? Dice Doménica Jacome que sí le puede dejar entrar. Sí, que sí les dejé entrar. Ok. Vuelvan a poner, no hay problema, sí les vi. Vamos. Entonces, tomando en cuenta que la asamblea es la reunión de los miembros de una colectividad, la asamblea constituyente es aquella que está encargada de rehacer la constitución, ¿cuál es la función principal de nuestra asamblea? La Asamblea Nacional del Ecuador se conforma mediante la elección popular y debe actuar en nombre de sus representados y defender sus intereses. ¿Qué significa eso? ¿Alguien? ¿Qué significa que debe actuar en nombre de sus representados y defender sus intereses? Que tiene que cumplir las promesas. ¿Ya? ¿Tiene que cumplir las promesas? ¿Qué más? Que tiene que ver por el beneficio del pueblo. ¿Qué significa eso de beneficio del pueblo? Estoy de acuerdo, pero ¿qué significa? Ya les digo, a veces está bien que demos el punto de vista, pero hay que tratar de ir explicando porque nos quedamos con ideas muy generales. ¿Qué es eso de que se dijo anteriormente? Que se ponga en práctica sus derechos. Que se ponga en práctica sus derechos. Ya, muy bien, pero ¿qué significa eso de poner en práctica sus derechos? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo creen que ponen en práctica sus derechos? Pueden ver aquí, tenemos 137 asambleístas, mayormente de Alianza País, que es el movimiento que ha tenido fuerza a partir de Rafael Correa. Este grupo está teniendo fuerza que es del expresidente y tenemos pocos de líneas aparte. Aún así, ¿qué significa eso? Si tenemos 137 asambleístas y tienen que poner o velar por los derechos de sus colectividades, ¿cómo lo hacen? ¿Alguien? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo creen Mediante que la lo hacen? votación, le dicen. Ya, por medio de la votación, ¿pero qué votan? ¿Votan qué cosa? Además, Votan leyes. votan leyes, ¿ya? ¿Quiénes proponen esas leyes? Muy bien, gracias. ¿Quiénes creen que proponen las leyes? ¿Alguien más? Estoy quedándome con pocos que están opinando y el resto no opina. Los asambleístas. Los asambleístas, no solo los asambleístas, su función principal es aprobar leyes, como dijo Carla. Esa es su función principal. Proponer no Pero es la también función principal. propone, dice. Pueden proponer, sí, pueden proponer, pero no viene de ahí directamente las propuestas, o no debería venir de ahí principalmente las propuestas. Del Ejecutivo. Y viene del Ejecutivo. Viene del Ejecutivo también, pero no debería venir principalmente de eso. ¿Por qué razón? Antes de que piénsenle un rato y antes de que me digan. ¿Por qué no debe venir principalmente de ellos? Porque ellos son representantes del pueblo. Y aun cuando tienen la potestad y tienen el derecho de opinar como ciudadanos, no deberían ser los principales, porque a veces la propuesta de un presidente, del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, solo ven por sus intereses. Entonces, ¿dónde debería venir principalmente las propuestas? Del pueblo. Del pueblo. Hablamos principalmente de los colectivos sociales. ¿Cuál es uno de los principales problemas cuando hablamos de asambleas nacionales? Que los individuos, es decir, yo, por ejemplo, como individuo, no tengo el acceso directo a la asamblea y se coarta, es decir, se rompe un poco la perspectiva de la asamblea griega, donde en los griegos sí tenían las personas individuales el acceso a hablar con sus representados, con sus representantes, perdón, y los representantes con sus representados. Aquí hay un poco la perspectiva de que el conjunto de los representantes hablan con conglomerados sociales. Por ejemplo, algún conglomerado social, un grupo social importante dentro del Ecuador. ¿Alguien se le ocurre? ¿Ustedes tienen un representante a nivel nacional? El presidente.
Ustedes como estudiantes. Nuestros papás. Ya, los padres de familia tienen una asociación, es decir, hacen un conjunto de representantes de padres de familia, pero hay un poco más arriba, a un cargo mucho más alto, por decirlo de alguna forma, que habla directamente con ellos, que es más arriba que esas consideraciones. Ustedes como estudiantes conforman asambleas de estudiantes. Y los estudiantes de todos los colegios tienen representantes de asambleas de estudiantes que hablan directamente como conglomerado. ¿A qué me refiero? Todos los colegios, más allá arriba de sus autoridades, de sus padres de familia, conforman un conjunto de estudiantes a los cuales, por ejemplo, nuestro propio consejo estudiantil puede ir y puede opinar de lo que sucede en nuestro colegio. ¿Por qué razón? ¿Por qué se hace este tipo de asambleas a niveles pequeños? ¿A alguien se le ocurre por qué no va directamente una persona y habla con los asambleístas? ¿Por qué generar un proceso de asambleas pequeñas o de estos consejos estudiantiles que después tienen un conjunto de consejo estudiantil a nivel de todos los colegios? ¿Por qué creen que sucede esto? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué no ir a hablar yo directamente? ¿A alguien se le ocurre alguna razón que puede estar detrás? ¿Por qué no voy yo solo como individuo y hablo con los asambleístas? ¿No? ¿No se les ocurre? Porque el consejo estudiantil tomaría la opinión de todos los estudiantes Ya, muy para bien. llegar a una conclusión y esa conclusión ir a la asamblea. Gracias, Naomi. Perfecto. Una de las principales ideas de generar grupos sociales es que se escuche todas las partes que tienen una postura y generar consensos. Si yo voy como individuo a hablar directamente a la asamblea, voy con mi punto de vista, no con el punto de vista del pueblo. Entonces, generar asambleas es generar diferentes puntos de vista. Donde la asamblea tiene realmente problemas en las consideraciones, como ustedes ven, y en los consensos es principalmente en la cantidad de gente de un mismo partido político que existe. ¿Quién va a tomar entonces las decisiones? Aquellos que tengan más votos. Y si un solo partido político tiene la mayoría de los votos, obviamente se va a hacer lo que el Poder Ejecutivo desee y no lo que el pueblo desee. ¿Cuál sería la visión más amplia de una Asamblea Nacional? Con mayor cantidad de personas de diferentes tipos de partidos políticos y de diferentes clases sociales y de diferentes grupos sociales. Ahí es donde se enriquece realmente la Asamblea Nacional y donde la Asamblea genera debate, porque el problema central es que cuando hay una mayor cantidad de un solo partido político, no se escucha las minorías y las minorías deben ser prioritarias. ¿Cómo creen que se soluciona este problema de las minorías? ¿O no hay solución? Más allá de la que dije, ¿alguna otra solución? ¿Cómo se ha solucionado en la actualidad? ¿No? Bien, la Asamblea Nacional tiene una cierta normativa donde las minorías tienen que tener un cierto voto y voz. Es decir, que las minorías tienen la prioridad para hablar. Hay que tomar en cuenta que esa perspectiva trata de romper esto, pero no se logra en la práctica. Bien, vamos a continuar. El poder soberano del pueblo. La soberanía es la suprema autoridad de un país o nación de decidir sus propios destinos. Cuando hablamos que el pueblo es el soberano, el poder del pueblo es el soberano, hablamos de que la suprema autoridad somos nosotros como conjunto. En democracia la soberanía radica en nosotros, que es esta gran perspectiva de soberano, el que decide sobre su proceso. Esto lo dice Rousseau. ¿Dónde está el error principal en el pueblo? Que decide sin darse cuenta que aquella persona que le va a representar tiene la potestad de decidir
por los demás. Hablamos de la democracia representativa. El problema principal de esta perspectiva es que el pueblo elige simplemente porque tiene que ir a las urnas. Las personas van a votar porque están obligadas a hacerlo, cuando deberían en realidad ir a elegir a sus gobernantes con la perspectiva de cambio. Muchas de las personas dicen en la actualidad no hay nadie que pueda presentarse para el cambio, pero ¿en quién está realmente presentar propuestas? En el pueblo, porque el pueblo es el soberano del poder. El pueblo es el que debe decidir, por lo menos en los países o en las posturas democráticas. ¿Sí? Entonces, ¿en quién está el cambiar la realidad? En nosotros. Si nosotros no generamos el cambio, no podemos generar los procesos para poder tener una nueva visión. ¿Y dónde empieza realmente la democracia? El momento que ustedes están eligiendo el consejo estudiantil, no lo están haciendo solo para tener una persona que les diga cuánto más recreo tener, cuánto más derechos tener, sino están haciendo un proceso en pequeño de lo que será después la necesidad y el interés propio de tener un país mejor. Entonces, cuando ustedes van al proceso simple de elegir un consejo estudiantil, deberían hacerlo conforme al comprender las propuestas y no criticar por criticar. Bien, el poder soberano. ¿Alguien que lea el poder soberano? Yo le hice. ¿Ya? Topanta. El poder soberano del cual proceden las leyes está conformado por representantes que son electos por el pueblo para que se legislen la vida social de la nación. ¿Qué es legislar? Aquí dice para que legislen. ¿Qué es legislar? ¿Se le ocurre? ¿Topanta? ¿O alguien más? Como mandar a las personas así. En parte sí, pero es un poco más profunda la palabra legislar. No es solo mandar. Establecer leyes. Ya tiene que ver con la idea de establecer leyes. ¿Con qué objetivo? Sigue sin contestarse tanto la idea de legislar. Está por ahí, está por el término de las leyes, pero va un poquito más allá. ¿Alguien más? ¿Otra idea sobre legislar? Tomar decisiones. Va por ahí un poco más, sí, perfecto. Cuando hablamos de que los representantes son electos por el pueblo para que legislen la vida social de la nación, estamos hablando de que van a tomar decisiones con cuestiones de las leyes, porque la ley es normativa principalmente. ¿Qué significa que es normativa? Que nos va a decir qué debemos o no hacer. Pero va un poquito más allá de solo la ley. Es verdad que legislación viene de ley, de la palabra ley, y que tiene que ver con la norma, pero es mucho más allá de solo normar. No hay que normar por normar, hay que generar normas en la cuestión de que la vida social de la nación sea mejor, escuchando a cada uno de los grupos sociales del pueblo. El pueblo tiene el poder cuando se hace escuchar, y hay que intentar generar procesos que no sean solo procesos que lleguen por medio de la violencia, sino que lleguen por medio de la democracia. A veces el pueblo espera mucho para poder dar su opinión y no genera procesos de diálogo. Cuando el Estado no permite los procesos de diálogo, debe darse procesos revolucionarios, pero si no, siempre tienen que estar dentro de la perspectiva de la democracia, y esa democracia debe estar ligada a la legislación, donde los representantes deciden dependiendo de la necesidad del pueblo. La Asamblea Constituyente está encargada de redactar, como ya vimos, la Carta Suprema del país, es decir, la ley máxima del país, donde se acogerán las propuestas de diferentes sectores sociales, además de evaluar las políticas existentes. Este es un punto que no se mencionó anteriormente. La Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador no tiene la función solo de decir todo lo anterior estuvo mal. Votemos la Constitución al tacho de basura y comencemos de nuevo. No es esa la perspectiva. La perspectiva es tomar de lo anterior lo que está dentro de la visión y generar un proceso de cambio y mejoramiento.
No es claro, la Asamblea Constituyente va a generar un nuevo papel, que es la nueva Constitución. Aún así, la nueva Constitución también debería tomar en cuenta cuestiones anteriores. ¿Cuál es uno de los problemas principales de nuestros países y principalmente en el Ecuador? Que las personas que llegan al cargo de poder simplemente dicen lo anterior estuvo mal. Hay que eliminar y comenzar de cero. Comenzar de cero es un proceso largo. Si nosotros decimos que un presidente o un partido está dentro de los 4 años en el cargo del poder, cambiar cada 4 años significa que las personas no saben a qué atenerse. Hay que tener mucho cuidado con los cambios muy bruscos. Hay que generar procesos a largo plazo. Algo de lo que la Constitución del Ecuador de 2008 tenía la perspectiva es generar un proceso de cambio a largo plazo. Estamos viendo que no se está cumpliendo esa perspectiva. El nuevo presidente también está tratando de cambiar muchas cosas y la idea no era esa, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que la nueva Constitución tenía como perspectiva generar procesos a largo plazo. Algo que sí se ha mantenido y que vimos en filosofía es la perspectiva del buen vivir. La nueva Constitución va a priorizar el vivir bien, esta vida buena, esta perspectiva de tener este proceso de una vida mejor. No lo hemos logrado y estamos teniendo un proceso peor que el anterior por situaciones externas y por situaciones internas. La primera situación interna preocupante es la consideración de los procesos que se van en contra de la democracia, ¿sí? Hablamos principalmente de procesos largos de burocracia y de procesos largos de problemas de no tener guías directas. Y también hablamos de cuestiones externas como la consideración del coronavirus y de la crisis mundial que se está dando por el cambio de matriz productiva. Hablamos de que ya las consideraciones, por ejemplo, del petróleo ya no son consideraciones que pueden tomarse a la ligera. Y algo que decía también Carla, la Constitución se creó para tomar en cuenta la naturaleza. El proceso que se está dando en la actualidad ya es un proceso de concientización. No se lo ha logrado, pero hay que guiar las asambleas a ese proceso. Bien, ¿alguien que lea así rápidamente? Yo, Alicia. ¿Ya? Los representantes del pueblo tienen la enorme responsabilidad de concretar en la Constitución un modelo de Estado y de sociedad que responda a lo que el pueblo desea y necesita. Ya, muchas gracias. Regresamos a lo mismo. ¿Y qué dice el artículo 1 de la Constitución? ¿Alguien más? Sí, rápidamente, que no nos queda mucho tiempo. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático y soberano. La soberanía radica en el pueblo cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. Ya, muchas gracias, Gabriel. Entonces, ¿qué se puede evidenciar en el artículo 1 de la Constitución? El artículo 1 de la Constitución centraliza todo lo que hemos visto. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos, que significa que todos tenemos derechos y deberes, pero esos derechos están garantizados en la ley máxima de justicia social, democrático y soberano, que significa que el pueblo es el que va a decidir sus gobernantes y va a decidir lo que se va a hacer dentro del territorio, democrático por medio de los procesos de la democracia, con un fundamento de autoridad, es decir, que el pueblo es el que decide de lo que se va a hacer dentro del territorio y tiene la voluntad de decidir. Con eso nos vamos a quedar, nos quedan 2 minutos. Vamos a ver finalmente que el poder tiene que llegar a esta consideración de descentralización. ¿Qué significa prácticamente? Que cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, cada una de las conformaciones del pueblo, tengan la posibilidad de decidir sobre su realidad. No es lo mismo la realidad de diferentes provincias, hablemos por ejemplo de las provincias grandes como el Guayas y como Pichincha, que de provincias alejadas como hablamos de las provincias de la costa, de Zamora Chinchipe y demás. Tampoco de provincias pequeñas como por ejemplo la provincia de Santa Elena o también la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, que son provincias pequeñas y que tienen
necesidades diferentes a las provincias grandes.